Ok, para el día de hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de derivada implícita y uno de derivada direccional, para que lo tengan por ahí por cualquier cosa. Este eh, este es de derivada direccional, vamos a empezar con ese. O sea, z igual x a la 2 más 2y a la 2 menos y, determine la derivada direccional de z en el punto A en dirección del vector AB con B 3,7. Entonces, en derivada direccional, yo necesito un vector unitario, y necesito el gradiente de la función. Tal que la definición de derivada direccional de f, o de z en este caso, de z en un punto P es el vector eh, gradiente evaluado en el punto P multiplicado por el vector, o más bien producto punto con el vector unitario, ponerlo de esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el vector unitario. El vector unitario dice que es el vector AB. Entonces sale de A y llega a B. Esto yo lo podía calcular como el punto al que llega menos el punto del que sale. Esto sería 3 menos 1, 2, 7 menos 2, 5. Pero necesito que este vector sea unitario. Entonces, para ser unitario le calculo su norma. La norma de AB sería raíz cuadrada de 2 a la 2 más 5 a la 2. Esto me da 25 más 4 son 29, si no me equivoco. Raíz de 29. Y entonces el vector unitario será el vector entre su norma. 2 entre raíz de 29 y 5 entre raíz de 29. Este es el vector unitario. Ahora tenemos que calcular el gradiente. El gradiente es un vector tal que la primera entrada es la derivada con respecto a x y la segunda entrada es la derivada con respecto a y. Entonces el gradiente de f en este caso sería derivada con respecto a x, 2x, derivada con respecto a y, 4y menos 1. Evaluado en el punto A, esto me daría que las x las reemplazo por 1, 2 por 1, y las y las reemplazo por 2, 4 por 2 menos 1. Entonces obtengo 2,8 menos 1, 7. Y entonces ahora simplemente derivada direccional, la dirección de u de z en el punto P, sería entonces el producto punto entre 2,7 y 2 entre raíz de 29, 5 entre raíz de 29. Y bueno, es un producto punto común y corriente. La primera por la primera me da 4 entre raíz de 29, más la segunda por la segunda me da 5 por 7, 35 sobre raíz de 29. Y sumado eso me da 39 entre raíz de 29. ¿Ok? Entonces, eso es como se resuelve un problema de derivación implícita. Perdón, de derivada direccional. Ok. Voy a traerme ejercicios de derivación implícita, ahora sí.
Ok. Este de aquí dice, sea f una función con derivadas de segundo orden continuas y g una función dos veces derivable. Supongamos que la ecuación 2g de z más f cuadrado, fx cuadrado, y cuadrado es igual a 0. Define a z como función implícita de x y de y. Entonces me piden calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Y luego la derivada cruzada, primero con x y luego con y. Entonces, nada más permítame un momento. Ok, entonces, derivada de z con respecto a x, eso yo sé que es la fórmula menos fx entre fz, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primero quién es fx y quién es fz. Entonces, ¿quién es nuestra función f? Nuestra función f es, así, f que depende de x, de y y de z igual a 0, sería 2 gz más f x a la 2 y a la 2 igual a 0. Entonces esta es la función que nosotros tenemos que derivar con respecto a x y luego con respecto a z. Entonces fx derivada con respecto a x. Hagámoslo de esta forma. Como tengo funciones desconocidas, entonces g, vean que depende de z, y f depende de x y depende de y. Okay, y estas dos conforman f mayúscula. ¿Por qué no pongo que z depende de x y de y? Que sí lo hace, porque ven que dice z es función implícita de x y de y, pero yo no lo pongo porque este teorema de la función implícita ya me contiene, digamos, aquí adentro, porque lo usamos para despejarlo, ya me contiene esa dependencia de z con respecto a x y con respecto a y. Ok, entonces lo derivo como si z fuera una función normal. Entonces, la derivada de la primera con respecto a x es 0, más, entonces, f con respecto a x por la derivada de x, perdón, sí, por la derivada de x, que sería 2x. Ajá, y luego f con respecto a z. F con respecto a z, entonces sería 2 por g con respecto a z, ¿cierto? Ujú. Ahí está. Y entonces por el otro lado 0. Entonces esta derivada me da menos
2x, f con respecto a x, entre 2g con respecto a z, y eso lo puedo simplificar a esto. Ok, ahora z con respecto a y sería menos fy entre fz. Y entonces aquí solo me falta calcular fy, que sería, de nuevo, la primera con respecto a y es 0, y f con respecto a y por 2y. Entonces esto me va a dar menos 2y fy entre 2gz. Simplifico, me da menos y fy entre gz. Y listo. Ahora me piden derivadas de segundo orden con respecto primero a x y luego con respecto a y. Entonces, ahora, este teorema que acabamos de aplicar aquí solo funciona cuando yo hago derivadas de primer orden. Entonces, perfecto, yo puedo aplicar eso cuando tengo derivadas de primer orden. Pero si me piden derivadas de segundo orden, como en este caso, ahora yo tengo que tomar eso y hacerlo como si fuera una derivada común y corriente, eh, como las que hacíamos en cálculo diferencial. ¿Ok? Entonces, para la parte B, la derivada de z con respecto a y, con respecto a x, es hacer primero la derivada con respecto a de z con respecto a x y luego derivar eso con respecto a y. Esta ya la tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer, voy a pasarme por aquí abajo, lo que tenemos que hacer es derivada con respecto a y de menos x fx entre gz. Cuidado con lo siguiente. Como ahora ya estoy haciendo una derivada, digamos que ya no es implícita, la estoy haciendo, bueno, sí sigue siendo implícita, pero me refiero a que ya no lo estoy haciendo por el teorema de la función implícita. Ahora tengo que ponerle la dependencia a z, ¿verdad? Mucho ojo con esto. Esto solo es para el punto B. Z depende de x y de y. ¿Ok? Entonces, ahora sí, derivo. Esto que tengo aquí con respecto a y es un cociente de funciones. Entonces vamos a hacerlo pasito a pasito. ¿Por qué es un cociente de funciones? Porque vean que fx, la derivada con respecto a x, depende de y, porque recuerden que las derivadas heredan el árbol de dependencia. Y gz, ven que g con respecto a z también depende de y, ¿verdad? Entonces, derivada de lo de arriba. Sería la derivada con respecto a y de menos x fx. Este x no depende de y, ¿verdad? Entonces esto es una constante. Menos x por la derivada de fx con respecto a y. O sea, menos x por fxy. Por la derivada de y, ¿verdad? Que sería 2y. Si no me equivoco. Ajá, porque f era... Voy a traerme... Ah, no, aquí estaba. Aquí estaba, lo ven. Y entonces si simplifico esto un poquito más, me queda menos 2xy fxy. Derivada de lo de abajo. Sería la derivada de y con respecto a y de gz. Entonces, fácil. Esto es gzy por la derivada de z con respecto a y. Pero ¿quién es la derivada de z con respecto a y? Aquí la tenemos, aquí a la par. Esto que tengo aquí.
Entonces esto es GZY por menos YFY entre GZ. Bien, entonces ya podemos derivar. Esta derivada es la derivada de lo de arriba, menos 2XY FXY. Por lo de abajo sin derivar, GZ. Menos la derivada de lo de abajo, menos YFY GZY entre GZ por lo de arriba sin derivar, menos X FX, todo entre lo de abajo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean que, bueno, ahí podríamos simplificar más, ¿verdad? Repartir los signos, ver si se pueden cancelar algunos términos, pero esencialmente esa es la derivada. ¿Ok? Vean que tienen que tener mucho cuidado cuando pasan de derivadas implícitas de primer orden a las de segundo orden. ¿Ok? Y siempre que ustedes encuentren aquí estas expresiones, ¿verdad? Recuerden que ustedes ya lo tienen del otro lado, ¿verdad? Las expresiones de las derivadas de z con respecto a x y con respecto a y. Pero entonces, cuando ustedes hacen derivadas ya de segundo orden, tienen que poner eh, la dependencia de z. ¿Ok? Cuando lo hacen con el teorema, no. Pero cuando lo hacen ya de segundo orden, lo hacen a pie, digamos, sí tienen que poner la dependencia. Ok, hagamos otra. Si tienen dudas, me avisan, ¿verdad? Kevin, porque el teorema solo aplica para derivadas de primer orden, o eso es lo que dice. Tendría que irme a buscar en la definición. Vamos a ver, un toquecito aquí. Vamos a ver. No, no me dice mucho, digamos, pero ¿por qué solo aplica para derivadas de primer orden? No sé la verdad, porque no, no tengo cómo responderte eso, la verdad. Tendría que ponerme a investigar. Pero la cuestión es esa, que lo importante es que sepan que solo aplica para de primer orden. Voy a preguntar y te respondo. Vamos a ver esto. Ok, perfecto, gracias. Ok. Espera, ¿dónde lo hago para que no me quede tan raro? Cuando ya lo guardo. Ok. Permítame. Sí, es que, digamos, yo tenía ese error de que para las derivadas de segundo orden igual aplicaba el teorema, pero hasta ahora supe eso. Más bien, muchas Sí, gracias.
Sí, tenés que tener cuidado porque solo aplica para primer orden. ¿Dónde lo Mm. estabas haciendo? Ah, En un ejercicio lo estabas haciendo. en varios, o sea, cuando sacaba bien las de primer orden, pero ya las de segundo como que me dan diferente, entonces me Ujú, cuestionaba, pero ahí no sabía el origen de mi error hasta ahora. ujú, Entonces, más ujú. bien, muchas gracias. No, con gusto. Más bien, si tenés ahí los ejercicios, también los podemos hacer, ¿verdad? O me los puedes mandar y yo los hago más tarde y los comparamos también. Ok, perfecto, voy a buscarlos. Ok, ok. Este otro dice, sea f una función con derivadas de segundo orden continuas, bueno, lo mismo, ¿verdad? Si y, eso que está ahí, define a z como función implícita de x y de y, calcule la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la de segundo orden con respecto a y. Paso número uno que tenemos que tener en cuenta. Esto aquí no está igualado a cero. Anteriormente sí teníamos la función igualada a cero. Esta no está igualada a cero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar quién es f de x, y, z igual a cero. Que esto fácilmente nada más pasamos la y al otro lado y nos queda g de z cuadrado más f de y a la 2, x a la 2 menos y igual a cero. Esta es mi función f. Esto es f, para lo cual yo encuentro fx, fy y fz. Ok, entonces ahora hacemos derivada de z con respecto a x. Entonces, llamémosle, yo no lo hice la vez pasada, pero en realidad es una costumbre buena. Hagamos un cambio de variable. Llamemos u a z cuadrado, v a y cuadrado y w a x cuadrado. Tal que entonces f mayor depende de g y depende de f y también depende de y. Ven que aquí está g, f, y. Y g depende de u, f depende de v y de w y y no depende de nadie. Entonces, derivada de z con respecto a x. El teorema me dice menos fx fz. Entonces me vengo aquí abajo y calculo fx. F con respecto a x sería eh, esta primera parte sería 0, ¿verdad? Porque aquí no dependo de x. Sería f con respecto a x. No, perdón. Porque no estoy llegando a x directamente. Vamos a hacerlo así. U depende de z. U depende de y w depende de x. Entonces ahora sí, sería f derivada de f con respecto a w por la derivada de w con respecto a x. Esta yo sí la puedo calcular. Esta otra la dejo como fw por la derivada de w con respecto a x sería 2x. Luego perdón, fz. Tengo que llegar a z, entonces la derivada de fz sería eh, la derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a z. De nuevo, esta la puedo calcular y en realidad esta ni siquiera tendría que escribirla como derivada parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque g depende, vean que g solo depende de una variable. Entonces, en realidad, esta la puedo escribir como derivada normal de g con respecto a u. O también la puedo escribir como g'
de u. Entonces así la voy a dejar. G' de u por la derivada de u con respecto a z es 2z. Ok, entonces esta derivada me da menos 2x fw entre 2z g' de u. Simplifico un poquito, me queda menos x fw entre z g' de u. Ok, nada más, déjenme revisar. Bien, ahora vamos con la derivada con respecto a z. Perdón, a y. Derivada de z con respecto a y. Entonces esto es menos fy fz. Ya tengo fz que lo voy a apuntar por aquí. Fz era 2z g' de u. Fy, entonces en este caso sería derivada de f con respecto a v por la derivada de v con respecto a y, más, me paso de rama, menos 1, ¿cierto? Porque estoy derivando de esta parte. Esta parte me dio 0, esto no depende de y. Esta parte es esta primera rama, más la otra rama, menos 1. Entonces esto me da f con respecto a v por derivada de v con respecto a y sería 2y menos 1. Y entonces esto me queda menos 2y fv menos 1, paréntesis aquí, dividido entre 2z g' de u. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Permítame que no entiendo por qué esto está tan lento. Sí, ahí yo pude haber digitado como, ¿cómo se podría decir? Ya me olvidé eso para buscar. ¿Qué Ok, ok. estaba? Ah, en vez de G' de U, como nada Ajá. más G de U y ya. Sí, vamos a ver. Es que digamos, como G depende de una sola variable, no está mal poner G de U, pero digamos, la notación que se utiliza siempre que la variable o que la función depende de solo una variable es el diferencial completo, ¿verdad? La D bien hecha Ujú. y o el G', ¿verdad? Yo te recomendaría que lo hicieras mejor con la notación de prima o de la D completa, porque eso, o sea, como que eso le dice al tu profe que vos sabes que esa función depende solo de una variable. Y porque en el otro, digamos, tenía igual G, bueno, era G de Z, bueno, G entre paréntesis Z y puso GZ. O sea, igual está bien, pero Porque aquí Z, ahora no, entonces no, yo también metí la pata. Sí, porque aquí yo puedo decir, es que Z depende, si G depende de Z, está bien, es una variable, pero Z es otra variable que depende de dos variables. ujú. O sea, vea que en la derivada de f de z puso 2 por g de z. Ajá, Por ajá, eso, por ajá. eso fue la consulta, de hecho, Sí, sí, sí. al comparar los dos. Sí, yo debería, en vez de aquí, debería haber escrito eh, G' de Z o de G de Z. Es cierto, ahí.
Al final de cuentas, esto es notación. O sea, ¿por qué no está mal escribir eh, G de U, como me estás preguntando? No está mal, porque en realidad esa notación de derivadas parciales es una forma todavía más generalizada de la derivada de una sola variable, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ok, la derivada parcial de G con respecto a U, y si G depende solo de U, es una derivada común y corriente. Pero digamos, y cuando a mí me dieron el curso, mi profe también lo dijo, es mejor que ustedes, o sea, que el profe pueda ver que ustedes saben identificar que esa derivada es de una sola variable, a que no, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es cuestión de notación. No sé si con eso ya respondo la duda. Sí, sí, con eso ya respondí, amigo. Gracias. Ok, ok. Bien, entonces ahora hacemos derivada parcial de segundo orden de z con respecto a y dos veces. Entonces esto no es nada más y nada menos que la derivada con respecto a y de la derivada de z con respecto a y. Con respecto a y. Por cierto, voy a pasarles el formulario ahora aprovechando. Les mando aquí el formulario por el chat. Porfa, lo llenan ahí todos. No les toma ahí ni 5 minutos. Es para registrar la asistencia a la tutoría. Ok. Entonces, ya como esta no es de segundo orden, perdón, como no es de primer orden, ya es de segundo orden, entonces ahora no puedo hacerla con el teorema. Necesito hacerla con derivación común y corriente. Ok, entonces esto es igual a la derivada con respecto a y. ¿De quién? De derivada de z con respecto a y, pero eso era, aquí lo tengo. Voy a meter el menos de una vez. Entonces, vean, voy a poner 1 menos 2y f sub v dividido entre 2z g' de u. Ok, entonces ahora esto lo tengo que derivar, perdón, con respecto a y. Una vez que ya voy a hacer esto, entonces me vengo al arbolito y a z le tengo que poner que depende ahora de x y de y también. Eso antes no lo tenía que hacer porque estaba haciendo derivadas de primer orden, pero esta de segundo orden ahora sí la tengo que hacer. Ok, entonces me fijo en lo que tengo y lo que tengo es un cociente de funciones. Entonces, de nuevo, para ver si es un cociente. Así porque estoy derivando con respecto a y. Entonces, tengo que hacer derivada lo de arriba. Entonces, derivada de 1 menos 2y por f sub v con respecto a y. Entonces, esto es la derivada de la primera parte, derivada de 1 con respecto a y. Voy a hacerlo así para que ustedes vean lo que voy a hacer. Y luego derivada de 2y fv con respecto a y. Esto que tenemos aquí, esto es un producto de funciones. ¿Por qué? Porque vean que fv, aquí estoy, fv depende de y está multiplicando a y. Entonces es un producto, es la derivada de un producto. Tienen que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Cuando hagan el examen.
Porque vean que es súper fácil nada más decir, ok, derivada de esto con respecto a y, 2FV. Y no, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado con las dependencias, digamos, ocultas o las dependencias que siguen en el árbol. ¿Ok? Entonces, esto es una constante 0 menos 2 por la derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda. Entonces, FV de V y depende de U. Ven que estoy copiando el árbol que tengo aquí arriba. Perdón, depende de W. V depende de Y. W depende de X. Entonces estoy derivando FV. Entonces, con respecto a Y, entonces es FV con respecto a V por la derivada de V con respecto a Y. Que aquí estoy cometiendo otra vez el error. Esto no debería ir así. Esto debería ir así. Porque V solo depende de Y. Por la primera sin derivar, 2Y. Ah, no, el 2 ya lo tenía afuera. Por Y. Ok, entonces esto me dio menos 2 FV más FVV por V con respecto a Y. ¿Quién era V? V era 2Y. Perdón, ya la 2, entonces esto es 2Y. Por el otro Y, entonces queda 2Y cuadrado. Entonces ya para terminar esto me da menos 2 FV menos 4 menos 4Y cuadrado FVV. Ok, voy a hacerlo para afuera para que lo vean ahí todo completo. Mucho cuidado, ¿verdad? Con estas dependencias. Y ahora vamos con la derivada de lo de abajo. Si tienen dudas, ¿verdad? Me interrumpen. Derivada de 2z g' de u con respecto a y. Ok, ahora noten aquí. Me salgo un poquito para ver el árbol. G de u. Vamos a ver, G depende de U depende de Z y Z depende de X y depende de Y. Entonces tengo que bajar, a traerme el árbol mejor para aquí abajo. Tengo que bajar ahí por las ramas del árbol hasta llegar a Y. Traerme por acá. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que G' de U ahora también depende de Z. Y como depende de Z, también depende de Y, ¿verdad? Entonces, esto que vuelvo a tener aquí es otro producto de funciones. Entonces, 2. La derivada de la primera, derivada de Z con respecto a Y. Por la segunda sin derivar, G' de U. Más derivada de G' de U con respecto a U. Vamos a ver si no me estoy equivocando. Por la derivada de U con respecto a Z. Por la derivada de Z con respecto a Y. Ok, ¿qué es esto? Ya traduciéndolo. Sería 2 veces. Z con respecto a Y la tengo ahí arriba. Voy a dejarlo así, ZY. Pero recuerden que la tenemos por ahí. G' de U. Más
De nuevo, aquí otra vez cometí el error. Esto es derivada completa. Porque G solo depende de U. Entonces aquí sería G' de U. Por la derivada de U con respecto a Z. U con respecto a Z era 2Z. Recuerden que U era Z a la 2. Por la derivada de Z con respecto a Y. Y entonces todavía nos falta armar toda la, ¿verdad? Esto va a quedar enorme. Pero nos falta armar ahí ya ahora sí la derivada que estábamos buscando, ¿verdad? Pero me queda solo un minuto. Entonces, recuerden llenar el formulario. Nos esperamos 10 minutos y volvemos. Ok, vayan ahí procesando este ejercicio aquí que está un toque largo y complicado. Ya casi volvemos.